Buenas noches, quienes habla Richard Torres, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro, bajo el sistema semipresencial SAYA, cursante de la Cátedra de Filosofía del Derecho dictada por el profesor Eladio Urbina. Voy a proceder a exponer sobre la filosofía, sus conceptos y sus métodos. Así pues tenemos que el origen etimológico de la filosofía, esta tiene sus orígenes en el siglo VII a.C. en Grecia. Su etimología significa o proviene de raíces griegas, filos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría, es decir, los amantes de la sabiduría o búsqueda del conocimiento. Así pues tenemos que la filosofía en sí lo que significa es el deseo de conocer. Hay que añadir que una forma peculiar de saber es que la filosofía es racional, sistemática y crítica. Es decir, la filosofía aplica la razón, aplica un sistema para obtenerla y es autocrítica o aplica la crítica en el sentido de que no todo lo que observa lo considera verdadero. Entre las condiciones que se dieron para que naciera la filosofía están las condiciones sociales, culturales, políticas y económicas que se vivían en la antigua Grecia. Algunos historiadores señalan que la filosofía nace a raíz de la influencia de culturas orientales, tales como la egipcia y la babilónica. Esa relación se da a través del comercio y los avances técnicos que existían en esas culturas primitivas. Esta última condición permite que la filosofía surja como una alternativa del conocimiento distinto y que anteriormente se consideraba muy mitológica, muy primitiva, en el sentido de que la sociedad se basaba mucho en lo que eran las creencias mitológicas de su nacimiento. En sí, ¿qué es la filosofía? La filosofía es aquella ciencia que tiene como fin responder a grandes interrogantes sobre la razón de ser y el nacimiento del ser humano. Dar respuesta a una variedad de interrogantes como por ejemplo la existencia en sí, la mente, la moral, la belleza, el conocimiento, la verdad y el lenguaje. Al tratar estas incógnitas, la filosofía trata de alejarse del punto de vista espiritual y esotérico que existía en ese entonces, en el que se considera que el nacimiento del hombre y de la sociedad venía de algo inexplicable en la historia. También puede decirse que la filosofía es una doctrina, un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos como la existencia, la verdad, la ética, basados en la esencia y las características de la causa y efecto de las cosas naturales como el propio ser humano y el universo. Hay cuatro características que definen a la filosofía como una ciencia, vamos a decirlo de esa manera, en el sentido de que esta es racional porque basa sus argumentaciones lógicas en la razón y la inteligencia que explica el hombre. Es sistemática porque sus afirmaciones están relacionadas y jerarquizadas u ordenadas. No admite incoherencia entre ellas y permite conglomerar un conjunto de teorías de manera sistemática. Es totalizadora porque trata de explicar la razón, el conocimiento de la razón de ser del mundo y de la persona. Su objeto de estudio es universal y aplica un sentido crítico porque no admite nada sin un examen racional previo. Todo conocimiento tiene que ser supervisado y revisado por las técnicas racionales del hombre, y esta puede ser o admitida o rechazada. ¿Qué es el acto de filosofar? El acto de filosofar es una condición netamente del ser humano. No se refiere a un conocimiento en concreto, sino que es una actitud natural ante la vida y esperable en el hombre a raíz de los continuos cuestionamientos que se hace sobre su relación con la naturaleza,
con el universo y con su razón de ser. El acto de filosofar se nutre de experiencias que el hombre tiene en contacto con el mundo y con sus congéneres, ya sea de la vida, de la naturaleza, y a raíz de ese cuestionamiento él espera obtener algunas respuestas a esas interrogantes. Ajá. En cuanto a los métodos de la filosofía, podemos decir que el método es un camino, es una manera de obrar muy ordenada y es una manera de hacer las cosas. La filosofía significa el procedimiento que sigue la búsqueda de la verdad y también para transmitir esa verdad basada en conocimiento. En este sentido tenemos que, según algunos científicos y filósofos, por ejemplo como Galileo Galilei, que era un notable científico, basó su estudio en la lógica deductiva, pero muy dirigido a lo que es el estudio de la matemática. Decía que todo lo que pueda explicarse con matemática era universal, por lo tanto no admitía hechos, no se admitía suposiciones, es decir, las leyes eran absolutas, o era esto o no era. Se crea que luego de hecha la experiencia observada, objetivamente utilizar el método demostrativo basado en matemática, que él decía que era imposible que hubiese errores, no cree en términos medios, y era seguidor de Aristóteles en el sentido de que se limitaba al estudio de los sentidos, en la observación y las experiencias, para después de allí buscar los medios para demostrar los hechos que son percibidos por los sentidos. El método según Descartes, que es el método cartesiano, que promueve la duda como método de obtener el conocimiento, considera que el conocimiento es todo lo que se basa en un criterio de evidencia. Es decir, existe un hecho, yo tengo que demostrarlo con evidencia. ¿Qué verdad me refleja eso? Él hacía cuestionamiento o basaba su estudio o su método en 4 reglas fundamentales. Él decía que no se puede aceptar como verdadero absolutamente todo, lo que con evidencia no se reconociera como tal. Es decir, si alguien proponía algún tipo de norma, algún tipo de teoría, si no lo demostraba con evidencia, no podía considerarse como una verdad absoluta o como una verdad. Divide cada una de esas dificultades o lo que esté estudiando en tantas partes como sea posible para tratar de resolverla de manera lógica y racional. Esto le permitía a él ir demostrando o aplicando incluso un método científico sistemático, ir descartando problemas y demostrar con hechos y evidencia la resolución de los mismos. Y otra de las reglas que él decía es que se debe ordenar los conocimientos desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Partiendo de lo anterior, al decir que se dividían en tantas partes los problemas para ir demostrando cada uno, en ese sentido también se va a dividir y ordenar los conocimientos que se generan por cada parte que se resolviera. Descartes es muy célebre por su frase cogito ergo sum, que significa pienso y luego existo, razono, veo qué es lo que está ocurriendo, aplico la duda, me cuestiono y luego demuestro la existencia. Ese es el gran legado que dejó Descartes en su método. El método, según Bacon, pensaba que no debemos atenernos a la simple experiencia suministrada por los sentidos, ni a una simple razón, no debemos ser empíricos ni dogmáticos. Decía que la inducción completa, que consiste en obtener un conjunto de normas, un conjunto de reglamentaciones basado en conocimiento general a lo específico, no era suficiente. Tampoco la deducción lo permite, porque ofrece solamente lo que está en las premisas. Es decir, que descubrir los secretos de la naturaleza hay que aplicar otro método. Decía que no se alcanzaba, no era suficiente con tener una experiencia, sino que había que
someterla a experimentación, variarla, contrarrestarla, transferirla, compararla, es decir, cuestionar todo en el sentido contrario. Si está ocurriendo esto, vamos a aplicarle lo contrario para ver qué ocurre. Bueno, eso es todo por los momentos. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Hasta luego.